Muy bien. Continuemos ahora con esta segunda parte. Vamos a ir completando esta planilla, vamos a acomodarla un poco y vamos a ir aprendiendo a hacer algunas cuentas, aprovechando algunas de las potencialidades que tiene esta herramienta, estas planillas de cálculo. Bien, arranquemos con esto. Primero, vamos a aprovechar lo que vimos en el video anterior y voy a desarrollar acá, escribir todos los meses. Para eso ya tengo escrito enero, recordando lo que vimos antes, simplemente estiro. Lo mismo voy a querer hacer con los números, pero recordamos que, como pasó en el video anterior, si yo solamente copio ahí y estiro, me tira como que lo que está ahí haciendo es copiando nada más. Y en realidad lo que yo quiero es que complete. Entonces agrego un 2 acá, como para enseñarle a la planilla de cálculo, a Google, cómo es que yo quiero hacer esto. Y listo. Ahora vamos a poner esta planilla un poco más bonita. Vamos a cambiarle el formato, vamos a poner un lindo fondo. Voy a cambiarle el color. Por ejemplo, así, le voy a poner negrita, cursiva. Vamos a ampliar el tamaño. Ahí. Y fíjense que no se ven todas las columnas. Pero acá puedo hacerlo un poco mejor. Vamos a rellenar con algún color. Lo mismo acá. También lo vamos a poner con el mismo color. Podemos ponerle bordes. Y a este le voy a sacar el formato. Fíjense lo que ocurre. En este caso, muchas de estas palabras nos quedaron fuera del tamaño de la columna. Una opción es ampliar. Pero si yo amplío, queda muy feo. Porque queda demasiado largo, demasiado ancho esta columna. Y si tuviera que hacer lo mismo con todas, se vuelve poco agradable a la vista. Entonces lo que voy a hacer es achicar un poco todas estas. A esta la voy a agrandar un poquito. Y lo mismo a esta. Ahí. Voy a ampliar un poco también el alto. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a seleccionar todo esto. Y acá tenemos las partes de formato de texto. Acá ya habíamos hablado un poco de que podíamos centrarlo a la izquierda o a la derecha. Este me lo alinea verticalmente. Entonces, por ejemplo, lo podemos poner en el centro. Y además tengo esto, que este es un ajuste de texto. Está puesto en este caso algo que se llama desbordamiento. ¿Qué es esto? Que sale el texto fuera de su celda. Pero podríamos poner este, por ejemplo, que es ajuste. Y fíjense lo que hace cuando yo selecciono esto y digo ajuste. Me acomoda las palabras en varios renglones. Y ahí ya quedó un poco mejor. Si quiero copiar el formato, porque me gustó esto, y quiero que también lo tengan los números, voy a esto, que este es como un rodillo, selecciono donde quiero copiar este formato, y después selecciono los otros. Bueno, y acá podríamos hacer lo mismo si quisiéramos, poniéndole algún otro formato o forma. Bien, vamos a hacer algunas cuentas ahora. Quiero trabajar acá. Quiero calcular el promedio de estas temperaturas. Una de las cosas muy fuertes que tiene esto es que nos permite hacer cálculos bastante simples. Primera cosa importante, nosotros vamos a trabajar ahora con fórmulas. Y lo primero que nos va a interesar, ya que está lo vamos a acomodar acá,
es que a mis fórmulas siempre, pero siempre tienen que arrancar con un símbolo igual. Eso es algo que siempre pasa. Las fórmulas arrancan con el igual. Y la fórmula es la cuenta que yo vaya a hacer. Por ejemplo, quiero calcular el promedio entre estas dos temperaturas. Y sabemos que el promedio es, entre dos valores, es la suma dividido 2. Entonces vamos a hacer esa cuenta. Igual, abro paréntesis y digo, ¿la suma de qué cosas? Bueno, yo podría poner 21 más 35 y al resultado, por eso lo pongo entre paréntesis, dividirlo por 2. Y esto está bien, me da 28. Pero el problema está en que si yo me equivoqué y en lugar de 21 la temperatura mínima era de 20, tengo que volver a hacer la cuenta. Eso es poco práctico, sobre todo para una herramienta como esta. Entonces lo que vamos a usar es algo que se llama referencias. En particular, en este ejemplo, voy a usar referencias relativas. La referencia relativa no es otra cosa que hacer la misma cuenta que queríamos, pero en lugar de usar el número, voy a usar la posición. Es decir, la celda en donde están. Vamos a borrar estas dos columnas. Eliminemos las columnas. Así esto se acerca un poco más. Y lo que puedo hacer es lo mismo de recién. Vamos a achicar un poco el tamaño para que se vea mejor en la pantalla. Y lo que voy a hacer ahora es agrupar, combinar celdas. Voy a hacer que todo ese texto entre en una única celda. Todas esas celdas que yo seleccioné me quedaron transformadas en una. Y ahí le ponemos, por ejemplo. Entonces, las referencias relativas cumplen esa función. Voy a usar, en lugar de números, directamente la posición, es decir, las coordenadas de la celda. Entonces, si quiero calcular el promedio de la temperatura, en lugar de escribir 21, voy a escribir el número de la celda, las coordenadas donde estaba el 21. Que en este caso era D4. Puedo escribirlo directamente con el teclado o hacer clic en D4. Entonces vamos a hacerlo de nuevo. Igual, paréntesis, hago clic sobre D4. Más, en lugar del 35, quiero la posición, la celda en donde está el 35. Cierro paréntesis, dividido 2. El 2 es fijo. En este caso ya me sugiere autocompletar. Yo ahora no lo voy a alejar porque quiero que veamos algo antes. Pero fíjense esto. Este promedio lo calculo haciendo D4, es decir, el valor que está en D4, más el valor que está en D5, en E4, perdón, dividido 2. Si yo ahora modifico la temperatura mínima, por ejemplo, digo, en realidad fue de 18, la cuenta se actualiza automáticamente. Y es más, esto, lo que entiende la planilla de cálculo, no es en realidad D4 más E4. Es 2 casillas a la izquierda más una casilla a la izquierda de donde estamos escribiendo la expresión. Entonces él lo que hace es cuenta 2 casillas a la izquierda y llega a D4.
cuenta una casilla a la izquierda, llega a E4. Suma esos dos valores y lo divide por 2. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque la posición es relativa. Es una referencia relativa a la posición. Entonces, si yo ahora arrastro esto y autocompleto hacia abajo, fíjense que me hizo todos los cálculos y mire la fórmula acá en la barra de fórmulas. Para el primero hizo de 4 más E4, pero para el segundo hizo de 5 más E5, para el tercero de 6 más E6, y así sucesivamente. Lo que se mantuvo fue lo de 2 a la izquierda más 1 a la izquierda dividido 2. ¿Se entendió? Muy bien. Vamos a avanzar un poquito más. Bien, pasemos ahora a esta nueva hoja. En esta tenemos fechas mes a mes, desde el enero del 19 hasta abril del 22, donde tenemos sueldos, gastos fijos, gastos en comida, cuánto nos queda del sueldo tendremos que calcular, cuánto gastamos en salidas, cuánto podemos ahorrar, el porcentaje de ahorro ahora sobre el sueldo inicial y cuánto nos queda para gastar al final del mes. Y algunas cuestiones que tendríamos que ir calculando. Así que vamos a tomar en base lo que vimos recién. Por ejemplo, para ver cuánto nos queda de sueldo después de los gastos fijos y de la comida. Bueno, vamos a arrancar nuestra fórmula con un igual. Y si yo tengo una cierta cantidad de plata y gasto en comida y gasto en otro tipo de gastos, voy a tener que ver cuánto me queda haciendo la resta. Nuevamente voy a seleccionar este valor menos este valor menos el valor que esté en E5. Como esto es todo relativo a la posición, puedo autocompletar, que en este caso Google me lo permite directamente, o lo dejo tal cual como estaba y después arrastramos igual que hicimos hace un ratito. Como vemos en todos los casos fue la posición es relativa. Se mantiene la referencia a 2 a la izquierda menos 1 a la izquierda. En este caso es el tercero a la izquierda menos el segundo a la izquierda menos el primero a la izquierda. Todas estas cuentas se hacen igual. Ahora bien, veamos cuánto gastamos en salidas. Y acá me dice que el porcentaje de lo que me queda del sueldo dedicado a salidas es el 23%. Entonces yo quiero calcular el 23% de lo que tiene la columna F. En principio es igual que lo que hicimos hace un ratito. Igual lo que queda por, y acá puedo poner 23% o selecciono la celda M4, que es donde está el 23%. Y ahí me dice, bueno, vas a gastar en enero del 2019 1.304 pesos en salidas. Ahora bien, ¿qué pasa si yo arrastro? Miren lo que pasa. Me queda 0. ¿Por qué? Observemos, por ejemplo, una de estas fórmulas. Esta, por ejemplo. Me dice que la cuenta que está haciendo, siguiendo la misma lógica de antes era F5, o sea, la de al lado, por M4. La M4 sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 a la derecha y 1 para arriba. ¿Dónde está el 23? Ahora, cuando hace esta cuenta, sigue diciendo 1 a la izquierda, eso está todo bien. El problema es que después multiplica por M5, porque lo que hace es 1, 2, 3, 4, 5 y 1 para arriba. Y en ese caso llega a esta celda que no tiene nada, entonces está multiplicando por 0. En el caso de la resta, cuando hicimos recién lo que me quedaba de sueldo, la resta sí hacía referencia a posiciones relativas, porque en todos los casos yo tenía que bajar el valor. En este caso restaba los 3 valores que estaban en la fila 5 y en este caso, por ejemplo, resto los valores que están en la fila 14.
Pero acá, cuando hago la multiplicación por el 23, la celda donde está el 23, esa tiene que quedar fija. Esa no quiero que siga bajando. Cuando hay una celda, como en este caso, que yo no quiero que siga bajando o corriéndose, y quiero que quede el mismo lugar, la misma celda para todos, lo que voy a hacer es administrar una referencia, pero en lugar de relativa, voy a hacer una referencia absoluta. Y en las referencias absolutas, lo que termina pasando es que tengo que poner antes de la fila y de la columna el símbolo pesos. No quiere decir que esto va a representar, bajo ningún motivo quiere decir que eso va a representar plata. A veces puede que sí, a veces puede que no. En realidad lo que quiere decir es que el símbolo pesos me va a fijar esa posición y no me la va a permitir que se mueva. Me va a dejar la cuenta tal cual como yo quiero, pero esa celda va a quedar fija. Entonces vuelvo a la hoja 2. Yo acá tenía F5 por M4. Bueno, voy a editar desde acá arriba. Antes de la M pongo un signo pesos. Antes del 4 pongo el signo pesos. Y le doy Enter. Esta cuenta no cambió, sigue siendo 1304. Porque sigue siendo F5 por M4. Pero ahora, si yo arrastro, miren lo que está pasando. F7 por M4, F7 por M4, F8 por M4, F10 por F4. Siempre está multiplicando por M4. La que no tiene los signos pesos se sigue corriendo, pero la celda a la cual le puse los símbolos pesitos queda fija. Siempre es por M4. Cuando tenemos algún valor que no se modifica, que siempre está en la misma posición, eso lo tenemos que usar con el signo pesos, porque la tenemos que fijar. Repasemos esto haciendo lo del ahorro. Me dicen que el ahorro es el 50% de lo que me quedaba del sueldo. Es el 50% de esto. Entonces volvamos. Igual el valor de lo que queda por, y en lugar de escribir 50%, selecciono esa celda. Pero vengo acá arriba y la voy a editar, poniéndole un signo pesos antes de la P y antes del 4. Y ahora autocompleto. Y fíjense que el P4 me quedó en todos fijo. Y lo que me fue cambiando fue la otra celda. Ahora vamos a poner esto un poco más lindo. Todo esto corresponde a moneda, a plata. Entonces vamos a ponerle ese formato. Selecciono esto y vengo acá. Esta es la parte para trabajar con números. Puedo seleccionar moneda. Acá me lo está escribiendo en euros. Vamos a ir a formato. Número. Moneda. Contabilidad y ahí vamos eligiendo. Pero yo ahora no quiero euros, quiero pesos. Entonces voy a elegir moneda personalizada. Y acá elijo cuál va a ser mi simbolito. Por ejemplo, puedo ir a buscar pesos. Y elijo, por ejemplo, pesos argentinos. Aplicar. Y ahora me apareció todo con el símbolo de pesos. Bien, continuemos. Acá me piden que calcule, yo tengo que decir cuál es el porcentaje de ahorro. O sea, esta cantidad de ahorro, ¿qué porcentaje representa respecto del sueldo inicial? Entonces ahora vamos a calcular eso. Un porcentaje, cuando yo tengo que calcular qué porcentaje es
representa algo, es siempre parte dividido el total. En este caso, la parte es el ahorro y el total es el sueldo. Entonces vamos a hacer esa división. Igual parte dividido total. Y a esto podemos autocompletar. A esto le falta un detalle. Y lo que le falta es ponerle formato porcentaje. Me lo redondea con la cantidad de decimales con la que esté configurado, en este caso con 2, pero yo puedo aumentar o disminuir los decimales. Y para eso tengo estas teclitas. Este me baja decimales y este me aumenta decimales. Si quiero que tenga más decimales mi cuenta, aumento decimales. Si quiero que tenga menos y me lo redondee, por ejemplo, a un entero, disminuyo decimales. Bien, y ahora me dice, bueno, ¿cuánto te queda por gastar? ¿Cuánto te sobra del mes? Y arrancamos. El sueldo menos. Puedo hacer menos los gastos fijos o puedo arrancar directamente con lo que me quedaba. Si a lo que me quedaba le saco las salidas y le saco lo que ahorro, me queda esta cuenta, autocompleto y listo. Esto es hacer cuentas con fórmulas, que son las mismas cuentas que hacemos en matemática. Ahora bien, hay otras cosas que cuando uno tiene que hacer algunas cuentas que involucren muchos números, es un bajón tener que hacer la cuenta escribiendo uno por uno todas las operaciones. Por ejemplo, acá me dice, quiero calcular el total de los gastos fijos. O sea, quiero sumar todos los gastos fijos que ocurrieron. Y es poco práctico hacer, aún con estas planillas, de 5 más de 6 más de 7. Entonces vamos a usar funciones que ya vienen programadas dentro de la planilla de cálculo. Por ejemplo, una de ellas es la función suma. Al igual que en las fórmulas, las funciones se empiezan a escribir con el igual. Y acá voy a escribir suma. Acá me dice el machete que me aparece que tengo que ir poniendo los valores separados por puntos y coma. Eso quiere decir que si yo quisiera sumar lo de la posición D5 más lo de la D6 más lo de la D7, una forma es hacer D5, punto y coma, D6, punto y coma, D7 y así. De nuevo es poco práctico. Lo que vamos a usar es algo que tienen estas planillas, que es el rango. Y el rango es, elijo la primer celda, mantengo apretado el mouse, el botón izquierdo, o escribo los dos puntos y arrastro hasta donde termina. Acá me queda D5, 2 puntos, D44. Eso quiere decir que quiero que sume desde D5 hasta D44. Cierro el paréntesis, le doy Enter y ahí ya me da el resultado final. De la misma forma funcionan la mayoría de las funciones. Por ejemplo, quiero calcular acá el promedio. Bueno, el promedio de lo que me queda para gastar. Perdón. Bueno, no necesito hacer la suma de todos dividido la cantidad, porque tengo una función que es promedio. Y se usa igual que suma. Igual, escribo promedio, abro paréntesis, rango, cierro paréntesis, enter. El mayor gasto en salidas lo consigo con la función max. Y el menor ahorro lo consigo con la función min. En ambos casos, seleccionando el rango que corresponda. Acá voy a escribir igual max, abro paréntesis y la columna de salidas. Cierro paréntesis. En menor ahorro voy a arrancar escribiendo igual min, abro paréntesis y la columna de ahorro. Cierro paréntesis. Total de gastos en comida. Nuevamente es un total. Tengo que sumar. Vuelvo a usar suma.
pero ahora de comida. Cierro paréntesis, Enter. Y acá me dice el porcentaje que representan los gastos de comida con respecto al total de los gastos fijos. Nuevamente, parte dividido total. En este caso, parte va a ser el total de los gastos de comida dividido el total. Y le pongo el formato porcentaje. Espero que esto se haya entendido. Cualquier cosa, consultas al foro y seguimos en el video siguiente. Chau, chau.